Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Luz, buenas obras, gloria, ¿a quién? El orgullo forma parte de nuestro ADN corrompido, lo sabemos, porque nos conocemos lo suficiente. Pero en los tiempos que vivimos, con las redes sociales como pantalla para proyectar nuestras vidas, construirnos un personaje de cara a los demás se ha convertido en toda una realidad. Así que, como dice el texto bíblico, mostramos la luz, enseñamos lo que hacemos, pero ¿a quién glorificamos? ¿Glorificamos a Dios o nos glorificamos a nosotros? Todo gira en torno a nosotros, si nos damos cuenta. Somos el centro, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que queremos. Y nos encanta mostrarlo. Pero para nosotros, los discípulos de Jesús, todo esto es todavía más peligroso, porque toda esa luz, esas obras y esa imagen que proyectamos, lo compartimos en el nombre de Jesús. Y eso parece que lo valida todo. Ejemplo. Comparto una foto públicamente cantando a multitudes, o predicando en una conferencia multitudinaria, o en un viaje en un lugar de ensueño, y escribo unas líneas. Dios es bueno conmigo. Así que los demás identifican la bondad de Dios con el éxito, con la abundancia material y el reconocimiento. Aquí lo pequeño, lo íntimo, lo sencillo acaba por perder su valor. Si es pequeño, Dios no está conmigo, o bueno, está conmigo, pero así, ¿no? Pero si es grande, Dios me bendice. ¿Qué genera todo este movimiento? Bueno, ¿qué está generando todo este movimiento de luces, de acciones y de pompa? Pues comentarios como estos. Dios te promociona, hermano. Terrible, como si la vida en fe se tratara de una empresa en la cual vamos escalando socialmente. O el Señor te viste de poder. Como si cuanto más grande sea el lugar y a cuanta más gente estemos cantando, predicando, más ungidos estamos. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Y el problema es que nos gusta. Porque en esos personajes, en esos mensajes y en esa forma de vida damos salida a nuestros más íntimos deseos de brillar, de ser reconocidos y de estar en lugares de importancia. Al final lo que perseguimos, aunque sea inconscientemente, lo que perseguimos, aunque lo pensemos, aunque medio esté ahí planificado, pero al final no es alumbrar, ni hacer las buenas obras que han sido preparadas de antemano, como dice la palabra, ni glorificar a Dios, sino satisfacer nuestros propios deseos de ser alguien en este mundo. Tenemos que comprender esto, tenemos que comprenderlo, porque si no, ya no habrá luz, una luz que llegue al corazón oscuro de las personas, porque estará escondida en un cajón, como dice la palabra. Al final las obras no se llevarán a cabo guiadas por el Espíritu Santo, sino por nuestros propios deseos. Y la consecuencia es que Dios no será glorificado por cuanto no estamos apuntando a Él, sino a nosotros. Así que, ¿cómo vivir siendo consecuentes con nuestra identidad? Porque de eso se trata, y de eso se trata todo el tema. Somos hijos de la luz, somos sal y luz, nuestra luz debe alumbrar. Se trata de nuestra identidad como hijos de luz, se trata de las consecuencias de seguir al Maestro como hijos de la luz, y se trata del fruto que demos caminando de la mano del Maestro como hijos de la luz. Vamos a leer una historia como ilustración para todo esto. Es una historia que me ha quebrantado muchísimas veces y vamos a usar esta historia para ilustrarlo. Aquí encontramos por un lado un espíritu atormentado, por otro un siervo de Dios consciente de su identidad y por otro ese mismo siervo dispuesto a ser usado por él como medio para llegar al fin, que es glorificar a Dios. ¿Vale? Primer punto, la historia. Primera de Samuel 16, 14 a 23. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, que se había comportado de una manera terrible, había sido desobediente, había culpado a los demás, había tenido un comportamiento terrible. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Buscadme a alguien que toque bien y traedlo aquí.
Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. Y también es un joven bien parecido y el Señor está con él. Oh, entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí, el papá de David, hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Fue a servir. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí, el papá, con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, tocaba su instrumento. Y entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¡Qué historia! Esta es la historia. Y vamos a entresacar 3 puntos importantes para ponernos en perspectiva y que podamos aplicar todo esto de forma práctica a nuestras vidas. Debemos ser conscientes, primero, que vivimos en un mundo en oscuridad, un mundo atormentado, un mundo afligido. Ese es el mundo en el que vivimos. 2, que debemos encontrar nuestra identidad en Dios con la mirada puesta en Jesús. Y 3, estar convencidos de que nosotros somos el medio, no el fin. Hemos venido a servir y no a ser servidos. ¿De acuerdo? La historia. Vamos con esta enseñanza. Punto 2. Primero, el mundo en el que vivimos. Un espíritu atormentador te está afligiendo. Hay un texto en Efesios 6:12 que también deja muy claro el mundo en el que vivimos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ese es el mundo en el que vivimos. Podemos taparnos los ojos, podemos entretenernos con 1000 cosas, podemos mirar hacia otro lado, pero ese es el mundo en el que vivimos, dirigido por gobernantes de las tinieblas y ejércitos de maldad. Un mundo oscuro, atormentado, roto y que se desliza constantemente hacia la muerte. Apartarse de Dios tiene esas consecuencias: falta de identidad, falta de guía, falta de propósito, falta de esperanza, falta de paz, que es el regalo que el mundo no puede dar, solo Dios, falta de luz. Un mundo que, aunque nosotros podamos ver sonreír, bailar y cantar, es al son de una música con una fecha de caducidad muy reducida. Es una música cuyas armonías están completamente desafinadas, aunque no se den cuenta. Eso que nosotros vemos y que decimos: oye, pues no están tan mal, no es cierto. Es un mundo que se mueve afligido entre las sombras que se ciernen sobre él por la fugacidad de la vida. Es un mundo que quema la vida temiendo a la muerte. Es un mundo que quema la vida cada día temiendo a la muerte. Y lo sabemos perfectamente. Ese es el mundo en el que vivimos. Bien. Y ahora, segundo, ese es el mundo y ahora nosotros, nuestra identidad como hijos de Dios. Busquemos a un buen músico para que toque su instrumento cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Entonces alguien con más discernimiento y sabiduría dijo a Saúl: bueno, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. Pero no solo eso. Es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. El tío es guapete. Y el Señor está con él. David era un buen músico. Pero yo he sido músico profesional muchos años y buenos músicos hay muchos. De hecho, puedes pegar una patada a una piedra y salir un montón de músicos. De muchos buenos músicos. Y hoy día tenemos tantos medios para desarrollar el talento. Entonces, claro, aquellos que se preocupaban por Saúl, pensaban que un buen músico podría aliviar la aflicción de su rey. Pensaban que el talento sería suficiente para paliar su sufrimiento, para calmar esa alma afligida. Pero se equivocaron, exactamente como nos pasa tantas veces a nosotros. ¿Cuánto valoramos el talento y el carisma? ¿Cuánto? Al final confiamos en nuestros recursos y dones para hacer la obra.
Y las consecuencias son muy peligrosas y la peor de ellas, ¿sabéis cuál es? Porque de esas se derivan todas las demás. Y que al final nos acabamos convirtiendo el centro de atención, el propósito de la acción y el punto de mira de todos. Pero hubo alguien que propuso otra cosa. El caso de aflicción y oscuridad de Saúl no solo necesitaba música para los oídos, no solo, sino música para el alma. Y para cumplir con ese cometido había que llamar a alguien que tuviera esas características únicas y especiales. Y es por eso que recomienda a David, porque su valor no residía en su talento, que lo tenía, y mucho, un buen músico, y además era necesario para cumplir con su cometido, sino el valor residía realmente en aquel en cuyas manos su talento se convertía en un medio sanador. El Señor estaba con él. Queridos, queridas, esta es la clave. Eso, amigos y amigas, marcó toda la diferencia. Y eso, amigos y amigas, sigue marcando toda la diferencia. ¿Por qué? 3. Porque nosotros somos el medio, no el fin. Vivimos en un mundo atormentado. Tenemos que encontrar nuestra identidad como hijos de la luz y al final ser conscientes de que nosotros somos el medio, no el fin. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba su instrumento, tocaba el arpa, y entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Con la identidad puesta en el Señor, la unción de su espíritu, el talento al servicio de Dios y la disposición a servir, David fue el medio para aliviar el tormento del alma de Saúl. Se dejó usar, vino a servir y no a ser servido, y Dios hizo su obra. Un tipo de Cristo. Y esto nos lleva a asumir quizá lo que es más complicado para nuestro ego, a hacer nuestro trabajo y quitarnos de en medio para que Dios quede en el centro, para que Él sea reconocido y glorificado como el autor de la vida, como el autor de la música, como el autor de la liberación, como el autor de la sanidad. Si queremos ejercer de luz, debemos dejar que la luz de la vida sea nuestra fuente, que seamos reflejo de su corazón. Es la única manera de alumbrar, de caminar en las buenas obras preparadas de antemano y como consecuencia glorificar a Dios. Hemos sido llamados para alumbrar en un mundo atormentado, en un mundo afligido, para alumbrar con la luz de la vida y la sanidad. David salió de su zona de confort, de su campo abierto bajo los cielos inmensos en los cuales trabajaba, en esos campos abiertos bajo esos cielos, trabajaba como pastor. Abandonó su soledad y se adentró en un mundo en guerra. Con su corazón conforme al corazón de Dios, como dice la palabra, dispuso su talento, todo lo que tenía para ser usado por Dios y dejó que el Espíritu le guiara en el proceso. Nosotros también vivimos en un mundo en guerra, tú y yo vivimos en un mundo en guerra, como hemos visto. También debemos salir de nuestra zona de confort. Tenemos que disponer nuestros talentos y recursos en manos de Dios, dejarlos en sus manos y dejar que Él nos use para su gloria. ¿Por qué? Primero, porque vivimos en un mundo atormentado y que vive en oscuridad. Y necesita una luz que brille, la luz de la vida. Se puede brillar de muchas maneras y en todo lugar. Con palabras, gestos, acciones, bailes, canciones en medio del desierto o en el mismo núcleo urbano de una ciudad. Pero solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo esa luz realmente puede iluminar los corazones atormentados. 2. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo cansado de intereses, de palabras huecas y de falta de amor. Cansado de tantas chácharas, bla, 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 en el que hablar es gratis. Se necesita que esa luz sea cierta, clara, única, llena de gracia y dispuesta a amar con todas las consecuencias. Una luz que refleje el compasivo y tierno corazón de Dios. Esto es lo que derriba argumentos, tumba el odio y transforma vidas. ¿Y por qué? Como hemos dicho al principio, porque es un mundo disfrazado y repleto de personajes que se consume en búsqueda de identidad. Y claro, esa búsqueda de identidad le lleva a buscar poder, fama, fortuna para ser alguien, porque es un mundo en el cual somos reconocidos no por cómo somos, quiénes somos, sino por lo que tenemos. Pero Dios mira el corazón y se necesita esa luz de la verdad que traiga identidad, propósito y esperanza a cada persona.
hemos sido llamados a alumbrar. Y por eso queremos que alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que, amigos y amigas, esta es la palabra, este es el mensaje, esto es lo que quería compartir con vosotros, que sirvamos, que amemos hasta que duela, porque amar duele, porque ponemos nuestros recursos, ponemos nuestros talentos, ponemos nuestras fuerzas, lo ponemos todo al servicio de. Hemos sido llamados a alumbrar, hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a usar lo que tenemos, pongámoslos encima de la mesa, incluyendo sueños, proyectos, absolutamente todo, y digamos al Señor: Señor, quiero ser usado por ti. Quiero realmente que mi vida adquiera ese propósito, el propósito para el cual hemos sido llamados, que es glorificar a nuestro Dios, y que en el camino, en el proceso, como peregrinos, podamos ver muchas vidas transformadas en tu nombre. Amén y amén.